Hola chicos, ¿cómo están? Continuamos trabajando con geometría y esta clase vamos a comenzar un contenido nuevo, área y perímetro. Va a ser en realidad una introducción, ¿sí? Es la primera parte. Luego en las próximas semanas vamos a profundizar porque para trabajar con área y perímetro, sobre todo en realidad con área, tenemos que saber varias fórmulas. Así que esta primera clase es solamente a modo de introducción para recordar algunos contenidos y algunos conceptos que trabajaron en la escuela primaria. Y para eso, primero vamos a repasar el concepto de cuadrilátero. Les recuerdo que un cuadrilátero es una figura plana, cerrada, de 4 lados. Según las características que tenga este cuadrilátero, se puede clasificar en paralelogramo o trapecios y trapezoides. Yo les voy a dejar en Classroom toda esta información escrita en el archivo. Los paralelogramos pueden ser rombos, paralelogramos propiamente dichos, el rectángulo y el cuadrado. A todas estas figuras se las engloba o se las clasifica como paralelogramo. Les voy a dejar el nombre, la figura, la definición. Este análisis lo hicimos en la clase por Zoom. Ustedes, quienes no pudieron asistir, van a poder hacer la lectura. Y también los trapezoides y los trapecios. Trapezoide, romboide y dentro de los trapecios, trapecio rectángulo, isósceles y escaleno con las figuras y con las definiciones. A partir de recordar estos conceptos, lo que continuamos haciendo en la clase por Zoom fue resolver determinadas situaciones problemáticas. La primera dice, Pedro decide sembrar trigo en un campo cuadrado de 3 metros de lado. Si quiere cercar todo el contorno del campo, ¿cuántos metros de alambre va a precisar? Mi consejo es siempre que tengan que hacer este tipo de situaciones geométricas, dibujen, construyan una figura de análisis. ¿Qué quiere decir? Una figura aproximada que nos va a poder ayudar a pensar, a contextualizar la situación. Una de las cosas que podemos hacer es, obviamente no vamos a poder dibujar un cuadrado en la hoja de 3 metros, pero podríamos dibujar o podríamos representar que cada metro sea 1 centímetro. Entonces, por ejemplo, podrían construir en sus carpetas un cuadrado que tenga 3 centímetros de lado para poder pensar si yo preciso cercar todo el contorno, es decir, alrededor de este cuadrado, cuál va a ser la longitud final de la cantidad de alambre que yo voy a precisar. El punto B es al revés. Yo les digo la cantidad de metros que tiene de alambre aníbal, que son 24 metros, y con esos 24 metros quiere bordear un sector de cultivo cuadrado. ¿Qué medidas puede tener el sector? Son las únicas posibles. Explica cada uno su respuesta. Último punto de este primer punto es Francisco quiere bordear su pequeño campo con forma rectangular, ya no es más cuadrado, ahora es un rectángulo. Les sugiero que hagan la figura de análisis de 5 metros de largo por 4 metros de ancho, con una cerca por la que pasarán 2 líneas de alambre, es decir que va a ser doble, 2 veces va a bordear este campo. ¿Cuánto alambre va a precisar? En todas estas situaciones lo que tienen en común es que se trabaja con la idea de contorno. Y lo que conversamos en la clase por Zoom, que quizás lo trabajaron ustedes en la escuela primaria, el contorno es, cuando hablamos de contorno, en geometría lo relacionamos con la definición de perímetro. El perímetro de una figura es la medida de la longitud total de su contorno. Es decir, son los bordes, es la suma de la longitud de cada uno de los lados de las diferentes figuras. En este caso estamos trabajando con cuadriláteros. En el punto 2 aparecieron 3 figuras que son no convencionales. No es ni un cuadrado, ni un triángulo, ni un trapecio. Son diferentes, son figuras geométricas, son figuras que están cerradas. Y lo que tenemos que hacer es contar por cuántos cuadraditos está compuesta cada una de estas figuras. Por ejemplo, acá tengo esta primera figura que es media extraña, un cuadrado, 2, 3, 4. Ojo que, por ejemplo, acá tenemos mitad de un cuadrado, o podríamos decir que también es un triángulo. Tenemos mitad de un cuadrado, mitad de otro cuadrado. Entre estas dos mitades tengo un cuadrado, así que tengo acá un cuadrado. 2, 3, 4, 5. Van a contar en cada una de estas situaciones por cuántos cuadraditos está compuesta cada una de las figuras. Y lo que pensamos entre todos en la clase por Zoom es qué diferencia hay entre estas figuras, o entre esta situación, mejor dicho, y las anteriores. En este caso, a mí lo que me interesaba era el contorno, es decir, el perímetro. En cambio, en estas situaciones, yo lo que preciso saber es el interior. Y esta noción del interior de una figura se relaciona con el área. El área de una figura es la medida de la superficie que ocupa. En las próximas clases vamos a ver cómo calculamos el área a partir de determinados valores de las longitudes
de las figuras o de los lados de las figuras o de las alturas de las figuras. Pero por ahora nos vamos a quedar con esta idea. Esta clase es solamente a modo introducción, ¿sí? Entonces, fíjense que todavía no estamos trabajando con números, sino que con figuras de análisis donde mi unidad va a ser un cuadradito o un lado. En este caso va a ser una unidad este lado. Entonces, no va a hacer falta que hagamos cuentas, simplemente que contemos cuál va a ser el perímetro de esta figura. Acá sería una unidad, 2, 3, 4, es decir, solamente el contorno. Y en cuanto al área, es decir, cuántos cuadraditos componen a mi figura. 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a decir cuál es el perímetro y cuál es el área de esta figura, y cuál es el perímetro y cuál es el área de esta segunda figura. Y en el punto 4 tampoco vamos a trabajar ni con fórmulas ni con números porque lo vamos a ver la semana que viene. Hay que decir, a partir de esta figura que está compuesta, que en realidad es un rectángulo, que está compuesto en su interior por 12 cuadraditos, tenemos que decir, van a tener ustedes que construir otra figura usando estas 12 fichas, estas 12 partes, que tenga la misma área que esta figura, pero un perímetro diferente, y al revés, que tenga el mismo perímetro, pero un área diferente. A ver cuándo pueden, cuándo no pueden, qué pasa en cada uno de estos casos. Esta primera clase fue solamente a modo de introducción. En la clase fue mucho de debate y de opinar y dar nuestras percepciones sobre estas actividades. Y en las próximas clases vamos a profundizar más sobre estos contenidos. Cualquier duda me dejan mensajito por clase. Les mando un abrazo grande.